creíamos que eso se iba a acabar dentro de pronto, pero qué va, no sé, no parece que la cosa, en vez de mejorar, como que no mejora, sino que como que empeora. Yo sé que ustedes han oído decir por ahí que hay países en Europa que los van a volver a cerrar, y según dicen, Rusia lo cierran desde mañana otra vez por causa de la pandemia. Entonces nos toca orarle a Dios para que eso no venga para acá otra vez con tanta fuerza y que lo poquito que queda se vaya en el nombre de Jesús, amén. Pero entre tanto vamos a tratar de seguir siendo prudentes para no llevar eso para la casa, ¿les parece? Porque hay una realidad, nosotros no tenemos la culpa de que eso haya llegado, pero si la llevamos para la casa sí podemos tener la culpa. ¿Sí? No siempre, pero sí a veces, porque uno a veces es imprudente, no cree que eso de pronto es verdad, y cuando le pega, entonces se da cuenta que era verdad, pero es too late. Ya es muy tarde porque ya uno tiene la cosa esa por allá, trancando la respiración, trancando los bronquios, trancando todo, y pues ahí ya no queda de otra, porque hay muchas personas que no, yo no me vacuno ni por el diablo. Eso es lo que dicen, ¿no? Porque no oran hasta el diablo en esa. Y apenas les da, salen a ponerse en la vacuna. Yo no le digo que se vacune, no. Si a usted le da miedo vacunarse, no lo haga, porque para vivir con ese miedo el resto de la vida, pues tampoco, no se vale. Pero cuídese, ¿sí? Y le digo cuídese porque me he encontrado por ahí uno que otro en los lugares públicos, andando como que no, como que la pandemia es mentiras, y lo mejor es que crea que es verdad, porque hay mucha gente, yo conozco mucha gente, amigos míos, personas, inclusive gente del ministerio, que ya no está en este mundo porque la pandemia lo sacó, ¿sí? Entonces, pues, lo mejor es tener cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Mire que cuando yo me pongo a mirar el cuadro de ahorita, ¿sí? Porque estamos en un cuadro que se nos está como repitiendo, no con pandemia, pero con otra clase de problema. Yo recuerdo hace 13 años, ¿sí? Hace 13 años al mundo lo visitó un problema muy terrible y también fue un problema de orden mundial, ¿sí? No fue tan grave como la pandemia, grave, gracias a Dios, pero fue muy grave ese problema que vino al mundo hace como 13 años, ¿sí? Hace 13 años nosotros nos acostamos el viernes por la noche con la bolsa de valores de Nueva York en casi 14,000 puntos. Eso era una cosa pues alta para ese entonces. Y nos levantamos el lunes con la bolsa de valores a 6,850 puntos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, eso fue una cosa así de un día para otro prácticamente. Ahora, recuerdo de esa época que aquí en la iglesia, en Nueva Vida, habían hermanos que les iba muy bien financieramente, o sea, tenían cobros semanales de $4,000, o sea, $4,000 para uno ganárselos en una semana, aún hoy es buena plata, inclusive mucha plata, ¿sí? Ahora ni se diga hace 13 años, o sea, eso, pues, el que contaba 4,000 pesos o $4,000 de ingreso por una semana, definitivamente se estaba enriqueciendo, ¿no creen ustedes? Le estaba yendo bien. Cuando se llegó eso, que fue de un día para otro, los hermanos ya para el siguiente viernes no tenían cheque. O sea, eso se les fue abajo, pero de una, ¿sí? Ya no había cheque. Imagínense ustedes que cuando uno cobra mucho, consigue compromisos muy altos también, ¿o no? O sea, eso es lo regular, uno vive de acuerdo a lo que gana, y entonces cuando gana tanta plata los compromisos se vuelven altos. Y recuerdo que en esa época, en medio de esa crisis financiera que se presentó, que fue muy fuerte, el Señor nos entregó una palabra para colocar la iglesia sobre esa palabra. Y esa palabra que el Señor nos entregó decía en aquella época, y dice para hoy, y les voy a decir por qué voy a traer esa palabra hoy después de tanto tiempo, ¿sí?
13 años. Esa palabra dice, para esa época y para ahorita, prosperados a la manera de Dios. ¿Cuántos saben que la prosperidad que viene de parte de Dios a veces es como rara? O sea, llega en momentos en donde nadie cree que Dios puede hacer alguna cosa. En aquella época estábamos en ese momento, y quiero decirle que en esa época uno oía decir de afuera, de la gente de afuera, que les habían quitado la casa, que habían tenido que entregar la casa, habían tenido que entregar carros, o sea, les estaba yendo un poco mal en acuerdo a la condición que estaba pasando el mundo. Pero más sin embargo en la iglesia Nueva Vida era distinto. Aquí la gente llegaba y le decía a uno, mire pastor, que me llamaron del banco. Y uno pues estaba esperando oír que pues les van a quitar la casa, porque era lo que estaba sucediendo con todo el mundo, ¿no? Y me llamaron del banco y ¿cómo le parece que me refinanciaron la casa? Yo pagaba, recuerdo de precios de algunos de 900 y pico, de 1000 y pico, de 800, y me refinanciaron la casa y me pusieron a pagar 450, 500, 550, o sea, los mortgages les bajaron a la mitad. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Porque lo que yo le estoy diciendo es algo que pasó aquí. Y todo lo distinto que había sucedido era que el Señor nos había entregado una palabra para colocar la iglesia sobre esa palabra, ¿sí? Prosperados a la manera de Dios. ¿Ve? El punto es este. Eso sucedió en esa época. O sea, fue algo muy complicado. Yo sé que usted no ha venido por este mensaje, pero el Señor quiere que usted escuche este mensaje. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está la fórmula para uno ser prosperado a la manera de Dios. Y por alguna razón, que no me la vaya a preguntar porque no la sé, ¿sí? O sea, yo lo más que le puedo decir de una manera genérica es, así como cuando uno tiene dolor de cabeza y le dicen, tome Advil, una pastilla genérica, que eso le quita el dolor de cabeza por la razón que sea, y uno la toma y coincidencialmente se lo quita, ¿sí? Entonces, si usted me pregunta ahora algo como que, ¿y eso por qué? Pues porque la Biblia lo dice, porque es la palabra de Dios. O sea, yo le voy a tener que dar una respuesta genérica sacada de la Biblia, ¿sí? Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que entre ustedes están las personas que pueden decir, la palabra de Dios se cumplió en mi vida, se cumplió en mi casa, se cumplió con mi familia, se cumplió con todos los que yo conozco, se cumplió con la iglesia, ¿sí? Esta mañana hablábamos un poquito de eso y comentar un mensaje exactamente con los mismos pigmentos, eso está entre las cosas complicadas. Eso suena como igual de que yo me como un sancocho hecho por mi esposa y es sancocho y me sabe muy bueno, y me como un sancocho hecho por usted y también es sancocho y sabe muy bueno, pero sabe distinto. Y también es sancocho. También tiene papas, yucas, costilla o lo que le eche a eso para que sepa bueno, pero sabe distinto, ¿sí? Con esto le quiero decir que esta mañana el Señor nos entregaba esta palabra por una necesidad que se detectó en la iglesia. Y esa palabra o esa necesidad que se detectó en la iglesia la detecté yo el viernes, jueves o viernes, que llamé y hablé con James y le dije, hermano, necesitamos destinar un dinero, 250 pesos, no es mucho, 250 pesos para enviarlos a una de las misiones que nosotros apoyamos, que hay una necesidad. Y como le parece, que el pastor me dijo, pero ahorita no se puede porque no hay. Y entonces cuando me dijo eso, déjeme decirme, yo me asusté. ¿Y sabe por qué me asusté? Me asusté por ustedes, no por mí. Me asusté por ustedes, no por mí, porque yo digo, bueno, si la iglesia no le entran las finanzas,
Eso es problema del Señor. Pues si aquí se trabaja para la gloria de Él y todo lo bueno que sucede le damos la gloria a Él, pues lo que no está tan bueno, pues Él mirará a ver qué le hace. No sé lo que usted me diga, pero si no le robamos la gloria, pues entonces eso es problema del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces no me preocupó por eso. Me preocupó porque hay una realidad. Aquí hay muchas personas que no saben que Dios tiene una forma para bendecir. Muchos no lo saben porque son muy nuevos en el Evangelio. Hay muchos otros que lo saben, pero por alguna razón, hacen como que no lo supieran, ¿sí? Y hay otros que lo saben y lo hacen. O sea, aquí ya vemos los tres grupos, ¿ya? O sea, los tres grupos están representados entre nosotros. Y para los tres grupos, Dios habla desde su interior del corazón, que es la Biblia, ¿ya? Yo recuerdo hace muchos años, o sea, yo estoy aquí en la iglesia desde 1995, ¿sí? O sea que yo en esta iglesia llevo 26 años, más o menos, ¿ya? Cuando yo llegué aquí a la iglesia, ya los pastores González estaban, la hermana Regina también estaba, se me perdió la hermana de aquí, ya no la veo, pero está por ahí atrás, también estaba. O sea, hay varios que ya estábamos, o ya estaban, ¿no? Y ellos pueden decir que lo que yo les voy a decir a ustedes en esta introducción es verdad, ¿sí? O sea, no les voy a hablar de lo que me contaron, voy a hablar de lo que yo viví y de lo que yo vi, ¿sí? Recuerdo en aquella época, nosotros nos congregamos en una iglesia americana por acá adelante y teníamos un lugar de quita y ponga sillas en un gimnasio, ¿sí? Y nosotros llegábamos a la reunión y acomodábamos las sillas y para cuando terminábamos la reunión el lugar tenía que quedar como nos lo entregaron porque ellos lo usaban para otras actividades, ¿ya? Un tiempo cualquiera el Señor dijo que íbamos a comprar un sitio para empezar a levantarle casa al Señor y vinimos aquí vinimos con el grupo de líderes que había en aquella época, muchos de los que también iban a la iglesia, y con el pastor José Chacón. Llegamos acá, ¿ve? Y compramos este terreno, ¿ya? Este terreno se compró, valió $85,000, y cuando se compró por $85,000, nosotros teníamos para dar un adelanto, un anticipo, el down payment o como se llame, creo que como $20,000 o $25,000, algo así más o menos. Se dio y se quedó debiendo el resto, ¿ya? Para pagarlo en 6 meses. O sea, ese era el compromiso. El punto es que un domingo cualquiera, muy seguido al tiempo de la compra, entonces una hermana muy querida por nosotros que se llama Maudia, que muchos de ustedes seguramente la conocen, la hermana Maudia se paró allá donde nos congregábamos y dijo que el Señor le había colocado en el corazón levantar una ofrenda para pagar este terreno de un solo. Pues ¿cómo le parece que se consiguió la plata? ¿Sí? En ese momento, ya desde mi conocimiento, porque yo a la iglesia en esa época le enseñaba lo mismo hasta el punto que, como decía esta mañana, uno de mis hijos me dijo, tiene que cambiar el mensaje, papi, porque yo hablaba siempre de la bendición que era dar en la iglesia, de la bendición que era trabajar para la iglesia, de la bendición que era evangelizar, porque yo había sido hecho de esa manera y recién había salido del seminario en Colombia y ustedes saben que la escoba nueva barre bien, ¿ya? Y yo aprendí a barrer de esa manera. El punto es que cuando la hermana se levantó y tomó la ofrenda y se pagó el terreno acá, ¿sí? Yo recuerdo que nosotros no éramos un grupo tan grande, yo creo que éramos 70, algo así más o menos, y todos de salario bajito, ¿sí? Todos ganábamos como lo justo, ya lo que pagaban en ese momento. Dentro del grupo de la iglesia habían personas que tenían trabajos en la construcción y le voy a resaltar uno que me llama poderosamente la atención y lo hago con todo respeto, ¿sí? Por una cosa y por la otra, porque yo lo quiero mucho a él.
Pues yo recuerdo que el hermano trabajaba en la construcción, yo también trabajaba en la construcción en esa época, porque tocaba llevar habichuelas a la casa y entonces tocaba trabajar en alguna cosa, pero servía aquí en la iglesia prácticamente a tiempo completo, ¿sí? Cuando yo estaba, o nosotros estábamos por allá encaramados, porque no se puede decir de otra manera, por allá en un roofing, que ese era el trabajo que se hacía, ¿sí? Cuando llegaba el hermano a la subdivisión, ¿sí? Uno sabía que llegaba porque uno miraba a la esquina y veía que salía la escalera con un trapo rojo amarrado en la punta, ¿sí? Y como a la media hora aparecía el carro, porque esa escalera era de las más largas y el carro en que lo ponía era de los más chiquitos, un Toyota Terpel azul que lo recuerdo con toda, ¿sí? Y miren que ese carrito para el hermano era el carro de trabajar, era el carro de transportar la familia, era el carro de todo, porque pues así como él, nosotros y todos los que llegamos a este país, no sé si usted sea el caso suyo, ¿no? Pues que llega uno con una mano atrás y otra adelante, dicen por ahí, ¿sí? O sea, llega uno pelado y endeudado de donde viene, ¿ya? O sea, uno llega con las justas, mejor dicho, o sea, uno llega hasta todavía semimojado, los que han pasado por ese lado. Y póngale cuidado, cuando se hizo lo que se hizo, que lo hizo la pastora Maudia, se cayó algo en la iglesia para todos, porque de ese momento en adelante esta iglesia empezó a prosperar de una manera increíble, sobrenatural, ¿sí? Ya luego nosotros veíamos que el hermano llegaba con un carro nuevo, ya el chiquito ese, yo no sé si lo dejó para museo o qué, pero ya ese no se lo volvimos a ver, no se lo volvimos a ver. Resultó comprando un lote de camionetas, de vanes, para hacer el trabajo que él hacía, y llegó a tener, hasta donde yo supe, más o menos como 16 carros, porque tenía 16 grupos andando por toda la ciudad, ¿sí? Y mire usted que todo eso comenzó en un acto de fe, ¿sí? O sea, le creyó a Dios. ¿Cómo dice el título de nosotros? Prosperados a la manera de Dios. Se empezaron a mover las empresas de construcción para acá, para esta ciudad, en 1995. ¿Y sabe a quién buscaban para que hiciera los trabajos? A la gente que se congregaba en esta iglesia. Y la gente que se ganaba 4 o 5 pesos por hora pasaron a ganarse miles. Se volvieron ricos. O sea, Dios los bendijo. ¿Y los bendijo por qué? Porque la doctrina, la enseñanza que le enseña a la iglesia a prosperar, esa doctrina estaba en la iglesia dentro de partes del servicio, y el resultado final fue que la gente fue muy, pero muy prosperada, ¿sí? Y ahí fue avanzando el tiempo. Llegamos a la crisis del 2008 y afuera les quitaban las casas, y a nosotros el Señor nos daba gracia para refinanciar por la mitad de la hipoteca, ¿sí? Esto lo pasó todo el mundo. Lo de la crisis, el que estaba aquí en Estados Unidos sabe lo que le estoy hablando. La crisis vino y duró un poco de años. Y durante todo ese tiempo, afuera la gente devolvía los carros porque no tenía con qué pagarlos, o se los quitaban porque no tenían con qué pagarlos. Y nosotros aquí comprábamos carro nuevo. O sea, eso es un misterio. Yo no sé lo que usted pueda entender de esto, pero eso es un misterio. Eso le da validez a ese tema, porque este tema no es de hoy, este tema se dio en el 2008, ¿sí? Afuera la gente estaba que no sabía qué hacer para la comida, y nosotros aquí nos abundaba la comida. O sea, nosotros aquí estábamos de lo más de bien. En ese proceso, uno de los hermanos se me arrimó y me dijo: pastor, estoy que no sé qué hacer. Y pues la verdad me asustó. ¿Y por qué? Me dijo: yo llevo casi todo este año, y estamos hablando quizás de una época parecida en tiempo, así como quizás octubre, noviembre, llegando a diciembre. En todo este año yo no he cobrado por mi trabajo.
O sea, no he podido trabajar porque no hay trabajo. Porque los que recuerdan esa época que hayan vivido en Estados Unidos, nosotros nos acostamos el viernes con un mundo de terrenos alistados para construir y el lunes ya por ahí no había nadie. O sea, esto no fue un proceso de ir cayendo poquito a poco, eso cayó de una vez. Y la iglesia toda era constructora. Entre otros, pues el hermano que viene y me dice eso, y entonces le dije yo a él, cuénteme una cosa. ¿Usted todavía tiene su casa? Sí. ¿Desayunó hoy para venir acá a la iglesia? Sí, claro, en la casa nunca ha faltado la comida, gracias a Dios. ¿Se vino a pie o se vino en carro? No, bendito sea Dios, el carro no se lo debo a nadie y para la gasolina tengo. Y yo, pues entonces usted está mejor que todos. Un año sin cobrar y todavía come, desayuna, almuerza, tiene para pagar el mortgage, tiene el carro. Venga, hermano, pero y entonces lo que toca es darle gracias a Dios, porque hay otros que con 2 o 3 días sin trabajar ya se están muriendo o sea, ya tienen el ombligo pegado al espinazo. A veces uno se olvida de las cosas gloriosas del Señor, ¿sí? Pues el punto es que yo creo que ese hermano no se volvió a quejar con nadie. O porque entendió que Dios le estaba dando mucho en medio de una crisis, o porque dijo, para que no me peguen otro raspón de esto, lo mejor es quedarme callado. No sé por qué no se volvió a quejar. Le cuento otra cosa. En esa época de la crisis, de pronto resultó que me llaman por ahí que van a abrir un negocio y uno pues dentro de uno dice, wow, pero negocio en esta época donde uno siembra y todo se daña en la sembrada, y hoy es uno de los negocios más prósperos que existen dentro de los hermanos de la iglesia. Eso nació en medio de la crisis. Los pastores Costa, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de eso, hablamos porque tenemos mucho con qué apoyar eso, que la gente lo sabe, ¿sí? O sea, que nosotros lo sabemos. La palabra de Dios, que fue la palabra que se usó en aquella época, dice en el Proverbio 10:22. Yo lo voy a leer en la versión que lo tengo aquí, que en aquella época esa versión no existía. Imagínense cuántos años hace que sucede eso. O sea, esta versión es nueva, pero me llama mucho la atención como lo dice. En la versión que nosotros lo leíamos en aquella época decía, o dice, porque sigue siendo, la palabra de Dios es eterna, que la bendición de Dios es aquella que viene y no trae vergüenzas, no trae ninguna preocupación con ella. En esta versión dice que la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. O sea, algo bien interesante de esta palabra y que pues me llama la atención, remacharla con otra palabra que Dios nos daba en aquella época, es que la intención de Dios con su iglesia es que su iglesia sea bendecida en todas sus formas y de una manera especial en su forma material o económica. Porque ¿sabía usted una cosa? Que la gente a nosotros nos mira por 2 razones. Número 1, por cómo vivimos nuestra vida, o sea, por la santidad en que vivimos la vida, porque vivir en santidad está entre las cosas complicadas. Y número 2, por nuestra forma como vivimos la vida desde el punto de vista bienes materiales. O sea, hay gente que dice, no, yo no me meto a evangélico porque los evangélicos viven muy mal, ¿sí? Y hay otros que dicen, a mí me gusta ser evangélico porque los evangélicos viven muy bueno, ¿sí? Y los dos tienen razón según desde donde miren la cosa. Esta iglesia, aquí donde usted está, ha sido reconocida por ser una iglesia de ricachones. Bueno, yo no sé, usted debería decir gloria a Dios. ¿Y sabe por qué ha sido reconocida por eso? Porque esta es una iglesia que ofrenda, que diezma, que pacta. Es una iglesia que le cree a Dios. Entonces, como es una iglesia que le cree a Dios, cuando yo escuché a James decirme eso,
me pegó tremendo susto. No le voy a decir que no pude dormir porque a mí no me quita el sueño nada, pero sí me asustó. Cuando yo escuché eso, inmediatamente el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo: a usted le toca volver a los tiempos de Ageo y enseñarle eso a la iglesia. A usted le toca volver con la iglesia a los tiempos de Malaquías y enseñarle eso a la iglesia. Porque la iglesia no se puede perder la oportunidad de seguir viviendo bien, de seguir siendo prosperada, de seguir siendo bendita en medio de todas las circunstancias que el mundo está pasando. La iglesia no se puede perder esa oportunidad. La iglesia no puede caer en el riesgo de que de pronto se aparte la misericordia y se nos sea juzgado por lo que está pasando. Porque, póngale cuidado, para la iglesia 250 pesos, dólares, en otra época eran la ofrenda para un menesteroso que ni conocíamos. Por aquí por la iglesia pasaban y ahí está la hermana Regina, que ha sido tesorera por los últimos 50 años y no tenemos ni 30, pero bueno. Por aquí pasaba y me llamaban. Me llamaba la hermana: mire, pastor, que hay una persona en estas y estas y estas y estas condiciones. Dele la ofrenda del menesteroso, $250. Y usted sabía que eso lo bendice a usted. Porque lo que tiene la iglesia, lo tiene porque Dios lo ha colocado en usted y usted lo ha traído a la iglesia, y entonces eso es plata de todos. Y entonces cuando la iglesia hace una ofrenda a alguien, usted está siendo bendecido, porque cuando esa persona dice gracias, no me lo dice a mí, no se lo dice a tesorería, se lo dice a la iglesia, y la iglesia es usted. ¿Cuántos me entienden esa? Recuerdo de aquellas épocas que un día llegué a la oficina y me dijo la hermana Regina: le cuento que tenemos problemas. Y entonces, cuando me dijo que me contaba que teníamos problemas, ¿cuál era el problema? Que tocaba pagar la renta, el mortgage del edificio, y faltaban $1,570 y algo con algo. O sea, faltaban cerca de $1,600 para hacer el pago. Y la hermana estaba pues obviamente nerviosa. Y yo le dije: pues ni se preocupe, que ese dinero Dios lo va a traer, porque esta iglesia es de Él y entonces Él es el que tiene que pagar el mortgage. ¿Sí? Esto no es mío, esto es de Él. Y ahí quedó. Yo sé que la respuesta para la hermana no fue la mejor. De eso yo estoy claro, no fue la mejor. Y lo creo. ¿Por qué? Porque siempre que han habido esos apretones, lo primero que se hace es reducir los gastos. Y eso es sabio, la hermana es administradora de profesión. Pero, ¿por dónde se empieza la reducción de gastos? ¿Por la luz? No, porque la necesitamos. ¿Cierto? No se puede por ahí. Por el agua, tampoco, porque la necesitamos. Por el pago de impuestos, no, porque siempre hay que pagarlos. Por los salarios, no, porque si no pues se muere de hambre el pastor. Ahora, ¿por dónde empezamos la reducción de los gastos? Por el dinero que se destina para ayudarle a otros ministerios, porque implicativamente con ese mensaje se dice: a ellos no los necesitamos. A ellos se les puede quitar la ofrenda que se les manda mensualmente, porque con lo que usted da mensualmente se manda a diferentes ministerios afuera para que allá haya pan. ¿Ve? Cuando eso pasa, usted es muy bendecido, porque la Biblia dice que estas personas reciben la ofrenda y oran por la iglesia
que les está mandando esto, y esto se está mandando de lo que usted está dando. ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso lo dice la Escritura, eso usted lo puede buscar en la Biblia. ¿En dónde? En el libro de 2 de Corintios capítulo 9, cuando llega la ofrenda por allá, ellos dan gracias a Dios por el canal que está usando para ellos ser bendecidos allá, y el canal es usted. ¿Sí? El canal soy yo, el canal somos todos los que ofrendamos y diezmamos en la iglesia. ¿Sí ve? Entonces a veces son cosas que uno no las tiene en cuenta, pero esa es la razón porque esta iglesia es tan bendecida, es tan próspera. Cuando seguimos nosotros pensando en esto, entonces cuando yo recibo eso, para mí es una noticia que yo no voy a decir que sea una mala noticia, es una noticia para ponerle cuidado. ¿Por qué? Porque como uno de los pastores de la iglesia, Dios me hace responsable que usted sepa estas cosas, y me hace doblemente responsable porque al que más se le da, más se le pide. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo por si las moscas, ¿sí?, la iglesia llegase a caer en una maldición financiera, la culpa no es suya, la culpa es del profeta. La culpa sería mía, que por falta de leerles la palabra, ustedes cayeran ahí. Porque aquí sí que les digo, la Biblia lo dice claro, ¿sí? Pero bien claro. ¿Y qué cosas dice claramente la Biblia? Que Dios confía el diezmo en las manos de todos los que Él tiene conectados en su iglesia. El diezmo no es de nosotros. El diezmo es un dinero que el Señor le coloca a lo que nosotros consideramos nuestro. Él lo coloca sobre eso y le dice a uno, de pronto usted no lo ha oído, pero lo va a oír hoy. Le dice a uno, hágame el favor y me le lleva a la iglesia, no al pastor, a la iglesia, no a los líderes, a la iglesia Nueva Vida, que es donde usted está, hágame el favor y le lleva esto que corresponde al 10% de todo lo que yo le he dado esta semana, ¿sí? Y él le dice a uno eso a través de la palabra. Ahora la vamos a leer para que quedemos satisfechos, y si usted se pone bravo, entonces no se pueda poner bravo conmigo, sino con Dios, porque yo lo que soy es un cartero. O sea, yo les estoy dando un mensaje, ¿sí? Entonces él llega y le dice, entonces este 10% se los da, porque si yo se los tiro desde acá, desde el cielo, de pronto ahí caen en otra parte. No cree, el viento los puede llevar y caen para el otro lado. Entonces usted se los lleva y los pone en el alfolí. ¿Cuántos han leído eso así? No, ninguno. Pero ¿cuántos dicen que nosotros debemos traer los diezmos al alfolí y ponerlos en el alfolí? O sea, eso sí lo dice la Biblia, ¿sí? El resto es actuación, para que usted me entienda. Al fin y al cabo, los sacerdotes, según la Biblia, somos actores, ¿ve? Entonces, póngale cuidado a esto, porque usted de aquí va a salir aprendiendo a ser rico. Yo le estoy dando esa clase, ¿sí? Que salga desanudado de toda clase de maldición. Que usted esté entre las personas que tengan todo lo que quiere decir prosperidad. Porque cuando nosotros hablamos de prosperidad y no pensamos sino en plata, somos uno más del montón. Porque prosperidad es la satisfacción de todos los bienes de mano de Dios. O sea, se habla de dinero, se habla de paz, se habla de todo, ¿sí? Entonces, cuando miramos esa realidad, nosotros encontramos algo que pues fue como parte de mi susto, ¿no? Yo dije, no, yo tengo que hablar con la iglesia de eso. Y entonces inmediatamente, o sea, le quiero decir, eso fue casi inmediato. Le hablé a mi hijo Alex, al pastor Alex. Le dije, el domingo voy a predicar las dos reuniones. Yo no pensaba ni siquiera predicar hoy,
Voy a predicar las 2 reuniones porque la iglesia necesita escuchar este mensaje. Algunos necesitan escucharlo por primera vez y otros necesitan escucharlo otra vez. Unos para que vuelvan al cumplimiento, otros para que sigan cumpliendo y otros para que aprendan a cumplir. ¿Cuántos me lo entienden? ¿Cuántos me lo entienden? A mí no me interesa la plata suya, déjeme decirle, pero Dios está interesado en la plata de él. Mire, un día de estos, porque ustedes creen que yo tengo muy buena memoria. Ustedes dicen, no, la memoria del pastor es muy buena. Y quiero decirles, sí, yo tengo buena memoria y le doy la gloria a Dios por ella. Y lo que yo leo me lo aprendo, ¿sí? Le estoy hablando por ahí del 15 o 16 de febrero. Se me había olvidado pagar los taxes. Se me olvidó los taxes de la casa. Y miré la cuenta y estaba menos los taxes, pero yo no sabía de qué. Y como le parece que llamé al banco y pues obvio, venga hermano, pero ¿qué pasa con la plata? Me falta el dinero, que eran como unos 3,000 y pico, $4,000. Y me dijeron, oh, fue que pasó el área res y los cogió. Yo no sabía si darme pena o rabia con el área res. Usted se imagina que Dios hiciera eso con nosotros. ¿Ah? Eso sería terrible. Pero Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. O sea, Dios trabaja distinto porque tiene más poder que el área res. O sea, el área res solamente tiene poder sobre mi cuenta o la cuenta suya si se le olvida pagarle. Pero Dios tiene poder sobre todo. Mire que la Biblia, en el libro de Malaquías, en el capítulo número 2, no le voy a hablar del que usted piensa todavía, en el capítulo número 2, y le digo eso porque ese lo tenemos tatuado en el espíritu, ¿cierto? Pero le voy a hablar del capítulo 2, versículo 2, en donde la Escritura dice que por no obedecer puntualmente al mandato divino, Dios puede llegar a enviar maldición sobre la bendición que Él nos ha dado. ¿Cómo dice? Me gustaría que lo lea. Por no obedecer, les estoy recitando en una versión, nueva traducción, medio Montoya, pero que dice lo que dice la Biblia suya. Por no obedecer a los mandatos de Dios, Dios puede enviar maldición sobre vuestras bendiciones. Si Dios es el que bendice, y Él escribe esa palabra por medio del profeta, quiere decir que Él tiene mucho más poder que el área res. ¿Cuántos me entienden eso? Todos los que hemos aprendido esta doctrina, porque esto es una doctrina, esto es un ABC del Evangelio, todos los que hemos aprendido esta doctrina vivimos mejor que todo el mundo que no sabe esta doctrina. O sea, esta es una doctrina sobrenatural cuando se habla de ser bendecido por Dios. Mire que la palabra tiene un texto que también quiero compartirlo y que dice, así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a construir la casa del Señor. Le estoy leyendo en el libro de Ageo, no sé, yo siento acá como rebote del sonido. Vuelvo y leo. Así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es momento apropiado para ir a construir la casa del Señor. Verso 4. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder.
Verso 6. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por un roto. Oiga, esta palabra está pero interesante. Esta palabra, yo quiero que usted la entienda de esta manera. No está hablando para gente que no tiene. Porque tienen para comer. Lo que pasa es que no quedan satisfechos. Lo que quiere decir que tienen para comer bastante. ¿Sí? Pero por mucho que comen, no quedan satisfechos. Es lo que dice a nivel simbólico esta palabra. Tienen para vestirse, pero aunque se visten, no quedan satisfechos. Aunque se pongan las marcas extremas que hay ahorita, que uno dice, wow, pero ¿y por qué eso vale tanto? Si hace lo mismo que la que no tiene esa marca. ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿Cuántos se ha llegado a preguntar eso? Pero igual uno, pues uno se la pone, ¿verdad? Si no se había dado cuenta, mire, uno se la pone porque uno quiere ser más del montón. No, pero yo me la pongo porque a mí me la regalan, hermanos. Y yo pagar por yo con lo codo que soy, pagar 500 o 600 por una correa, no puedo dormir. No puedo, pero bueno, no está uno satisfecho porque entonces ahora quiere uno la que vale el doble. Y resulta que yo voy a TJ Maxx o a cualquiera de esos negocios y compro una de 20 pesos, igual impide que se me caiga el pantalón. Presta el mismo servicio. Yo tengo mi lucha con las marcas y tengo mi lucha en la casa. Pero bueno, eso hace parte de las intimidades del 16-13. Ahora, quiero que le ponga cuidado a esto. Cuando uno analiza la Escritura y analiza el texto que ha leído, ese pueblo de esa época de Ageo vivía en medio de la abundancia, vivía en medio de la opulencia. Vivía muy bien porque tenía para todas esas cosas que dice esta palabra. Comen, o sea, había comida, pero no se sacian. Comían mucho más de lo que necesitaban, pero no quedaban satisfechos. Se visten mucho más de lo necesario y no les quita el frío. No corrige la necesidad del vestuario. ¿Y usted sabía que estamos en esos tiempos? ¿Usted sabía que estamos en esos tiempos? Ahí le adelanto una noticia que yo sé que usted ya se la sabe. Y va a decir, oh, el pastor está antiguado. Escuchábamos en estos días por ahí, entre las muchas noticias que hay, que decían que la gente tenía plata para comprar los regalos de Navidad y se iba a quedar con la plata porque no iban a haber regalos. ¿Cuántos han escuchado eso? O sea, tenemos para comprarlos, pero no van a llegar para comprarlos. Y yo digo, pues bueno, gracias a Dios. Pues eso es lo que están diciendo. ¿Sí? Estamos en esa época. Y el Señor dice, venga, es justo que ustedes estén en la casa con todas las comodidades. Le dice a esa gente de la época, es justo que ustedes estén en la casa con todas esas comodidades y en mi casa se estén pasando necesidades. ¿Cuántos podrían decir, amén, que pasen necesidades? Ninguno. Pero ¿sabe qué me llama la atención resaltar en estos minuticos que me quedan? Todavía no he concluido ni una vez y nosotros concluimos 8. Entonces, pero quiero que me entienda lo siguiente. Cuando uno va a la palabra tiene un texto que es, yo diría que para hablar de esto, es estelar. ¿Por qué? Porque ese texto dice,
todo. En muy pocas palabras, pero regularmente cuando uno va a tomar las ofrendas en la iglesia, ese no lo lee, porque es que es muy ofensivo. Ese no lo lee. Uno lee de la partecita para abajo donde Dios dice: si usted cumple conmigo, yo lo protejo, yo lo ayudo, yo le bendigo la casa, yo le bendigo todo eso, pero no lee la partecita de arriba. Entonces, por no leer la partecita de arriba, uno se pierde la bendición de la partecita de arriba, que es lo que bendice la partecita de abajo. Si usted me entendió esa, porque yo a veces ni me entiendo, hermanos. La palabra de Dios en Malaquías habla de esas dos partecitas. Y entonces el escritor recibe de parte del Espíritu Santo y dice: malditos sois con maldición. Lo mismo que dice el mismo Malaquías capítulo 2 verso 2. Malditos sois con maldición. O sea, maldición doble sobre una causa. Porque vosotros, pero lo más interesante es que el Señor empieza a hablar en esos términos y le pasa como a muchos de nosotros nos pasa, que a veces nosotros nos preguntamos y nos contestamos, ¿cierto? Y pues para poder seguir la conversación, y el Señor empieza con esa tónica de hablar y encerrar en signos de interrogación, signos de admiración, y todo lo que quiere decir es que Él está diciendo cómo Él se siente y cómo Él siente que se siente el pueblo. Malditos sois con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado. Contesta el Señor por la gente: ¿y en qué te hemos robado? Dicen ustedes. Y Él vuelve y contesta ahora con signos de admiración para decir cuál era la razón. Me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Lo están siguiendo allá? De esa manera dice, ¿verdad? Y ahí para. Ahora yo quiero que usted se lleve una enseñanza en usted. Los diezmos y las ofrendas no son una idea de la iglesia. Los diezmos y las ofrendas son la idea de Dios para tener argumentos en la mano y bendecir a su iglesia, bendecir a su pueblo, bendecir a su gente. Esa es la realidad. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado videos que dicen: pero bueno, si el diezmo no es para el Nuevo Testamento, sino para el Viejo. ¿Cuántos han escuchado cosas como, por ejemplo, esas? Bueno, yo quiero decirles, yo las he escuchado. Ahora, ¿de quién se escuchan? De la gente que no escudriña la palabra de Dios. O sea, sencillo, porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento también dice que hay que hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 23, verso 23. El Señor Jesucristo, nada más ni nada menos que el precursor del Nuevo Testamento, el precursor del Nuevo Pacto, el Señor Jesucristo, le dice a un grupo de personas que le tenían miedo a la pobreza y que sabían que para no caer en la pobreza, lo único que tenían que hacer era diezmar. Y entonces el Señor se les para y les dice, muestre a ver la palabra, les dice hipócritas, no a nosotros, a ellos, ¿sí? Hipócritas, ustedes diezman en la sinagoga, traen el diezmo de lo que les produce la tierra, pero se han olvidado de algo muy importante. Se han olvidado de la justicia, se han olvidado de la misericordia, se han olvidado de validar la enseñanza con sus actos. Y concluye diciendo: es muy importante lo que ustedes están haciendo. Es muy importante que diezmen, pero también es importante la misericordia. O sea, coloca todo eso en el mismo nivel. O sea que para los que dicen que en el Nuevo Testamento no,
Jesús dijo que en el Nuevo Testamento sí, porque la iglesia que él iba a fundar, que él estaba fundando, iba a vivir de los diezmos y las ofrendas. ¿Cuántos me entienden esa? ¿Cuántos me lo entienden? Ahora, cuando nosotros volvemos al libro de Malaquías, entonces en el libro de Malaquías el Señor dice que lo probemos, ¿sí? O sea, que lo probemos en eso. ¿En qué? En traer los diezmos y las ofrendas, a ver si no abro las ventanas de los cielos para enviar, ¿qué? Bendición y vida eterna. Y mire que esa es una pregunta que yo me hacía un poco así como, pero bueno, ¿y por qué las ventanas y no las puertas? Si por las puertas entra más, ¿sí? Pero el Señor me llevaba a la idea de que las puertas son sitios para entrar y las puertas y las ventanas son sitios para esparcir. O sea, por ahí Él hace como Él quiere y bendice como Él quiere, ¿ya? Y entonces Él entrega la bendición según la palabra. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo el asunto? Que dice que Él protegerá al que tal cosa haga. Pero no lo va a proteger de cualquier manera. Lo protege contra las plagas, contra las cosas que nosotros no vemos, pero que están. Le cuento un cuento, hermanos. A mí usted sabe que me gusta predicar con comentarios. Yo recuerdo hace varios años, 97, 90 y algo por allá, así más o menos. Recuerdo que yo trabajaba en un lugar que me quedaba, el banco donde yo tenía la cuenta me quedaba como a 1 milla más o menos, ¿sí? Y yo en esa época asaba y comía, o sea, no tenía ventaja, pero ni un quinto, nada, no había ventaja. Gracias a Dios me llegaba lo justo. Yo estaba entre los que esperaban que lloviera para tomar agua, o sea, no estábamos quebrados, pero si dejábamos de trabajar un día, para el otro día no había. O sea, sí. ¿Cuántos les ha pasado de esa manera? ¿A cuántos? Bueno, todos han navegado en la fortuna, pero a mí me tocó así. Y yo recuerdo que un día yo tenía que pagar la renta, el mortgage. Y tenía que ser ese día porque yo pagaba el último día. ¿Cuál es el último día del mortgage? ¿Cuál? El día 16. El 5 es para los que tienen plata. El 16 es para los que tienen que buscarla inclusive prestada. ¿Cierto? Yo pagaba el 16. Ese día era 16 y yo tenía lo que me faltaba en el banco, lo tenía en el bolsillo. Me lo había conseguido ahí con las duras. Me lo había conseguido ese día antes. Esperé para ir a almorzar y en la ida a almorzar era ir a llevar ese dinero allá al banco para que no me devolvieran el cheque, porque eso me traía ciertos problemas que ya usted los conoce. El punto es que me subí en el carro. Yo en esa época manejaba un carro que pues era el carrito de la unción, donde paraba dejaba aceite, un carro viejo. No me le podía parar en el parqueadero a los hermanos en el driveway porque lo manchaba. Pues quiero decirle, en ese carrito andaba yo en esa época. Me subí al carro, lo prendí a las 12 en punto y salí disparado para el banco. Iba por la 51 para abajo, que por el lado que tiene separador, gracias a Dios. Y ahora les digo gracias a Dios, ¿por qué? Porque yo pasé por ahí, yo creo que iba por lo menos a 60 y esa vía era como de 45 tal vez. Iba arriba de 60 porque yo iba de afán. Y cuando paso así, inmediatamente vi que un carro de este lado me prendió las luces y era un policía, ¿sí? Y yo vi que me la prendió porque él tenía que ir hasta arriba para voltear, ¿sí? Pero como yo vi que había prendido las luces, entonces me orillé y le seguí dando despacito, ¿sí? Despacito me fui dando para abajo. Y el punto fue que el policía se me perdió. O sea, yo estaba asustado. Por ahí dicen que el impío huye sin que nadie lo persiga. El punto fue que el policía se me embolató y no lo volví a ver. Yo fui al banco, ya fui con prudencia porque ya iba medio asustado, y mirando por el retrovisor y no vi al policía. Fui, consigné y digo, bueno, gracias a Dios, le estoy dando gracias a Dios por algo que yo estoy haciendo que no está bien, pero gracias a Dios.
Dios me lo contempló según el momento. El punto es que voy subiendo y miro para allá y el policía estaba al frente, o sea, por donde yo venía bajando, echándole el ticket a un carro igualito al mío. Oiga, el ticket mío se lo dieron a alguien injustamente, pero Dios lo decidió de esa manera. Yo seguí por ahí para arriba casi que cantando alabanzas, hermano, porque sí le dieron. Ese señor, quién sabe de dónde apareció. Yo me encontré con la palabra que dice que el Señor entrega a los egipcios a cambio de sus hijos. Yo me encontré con la palabra de que cuando yo cumplo en medio de las situaciones que sean con lo que Dios dice que hay que hacer, el Señor se encarga de bendecirme en el día de conflicto. Yo me encontré con eso. Yo creo que así como yo lo cuento, mucha gente tiene para contar cosas. Porque es que la doctrina que tiene que ver con el diezmo y la ofrenda, eso es verdad. No se pierdan esa bendición. Si usted no lo está haciendo, empiécelo a hacer hoy. Si usted dejó de hacerlo, le voy a dar una clave. Las Sagradas Escrituras, en el libro de Levítico, no le voy a dar ni siquiera el texto para que lo lea todo. En el libro de Levítico, pero sí vaya hacia el último capítulo que lo va a encontrar. En el libro de Levítico, la Biblia dice que todos los diezmos son del Señor. O sea, no dice una parte, sino todos. Indefectiblemente los diezmos son del Señor. Pero si usted necesita tomar algo del diezmo, porque de pronto le falta para pagar la renta, porque tiene alguna eventualidad y le falta para pagar, y entonces es el diezmo del Señor, pero Él se lo confió para que usted lo traiga a la iglesia. De pronto le falta para cualquier cosa. Entonces el Señor dice ahí que Él lo autoriza para que los tome prestados. No se los ofrenda, autoriza a usted para que los tome prestados y se los traiga después cuando usted pueda traerlos, y los traiga con el interés, que el interés del Señor, dicho sea de paso, es bien caro. Yo no sé ni siquiera por qué habla de usura en la Biblia, porque Él dice que son el 20%, la quinta parte. O sea, añádale a lo que va a devolver la quinta parte. ¿Cuántos han leído ese texto bíblico? Pero hay algo más interesante, y es que se lo voy a decir después de hacerle una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les tocaría, o están pensando en este momento, entonces me toca devolverle el 20% más de lo que le he cogido? ¿Cuántos están, no levanten la mano, cuántos están pensando así porque ahora se sienten endeudados con Dios y quieren llevar la bendición a la casa? Y el Señor les está diciendo, pues yo se los presté. Yo no soy el área res, yo trabajo distinto, dice el Señor, y gracias a Dios que trabaja distinto. Muchos de pronto están pensando, y el problema es que no sé ni a cuánto tengo que sacarle el 20% porque nunca he pagado diezmos, o porque no pago diezmos desde hace tiempos. Pero miren, la Biblia habla de ofrendas memorables, y el Señor me dijo que les hablara de eso. Que usted que siente que no ha cumplido con el mandato que Dios ha dado para llevar la bendición a su casa de la manera que Dios la tiene propuesta en la Escritura, Dios hoy le dice a usted a través de la palabra que haga una ofrenda de memorias. No necesita poner miles, ni cientos, ni nada de eso. Ponga lo que Dios coloque en su corazón y dígale: Señor, yo pongo esta ofrenda en este sobre, es un acto de fe. Yo pongo esta ofrenda en este sobre, puede ser 1 peso, puede ser 2 pesos, puede ser 100 pesos, puede ser lo que Dios coloque en su corazón. Y dígale: Señor, para que haya un borrón y cuenta nueva, porque de ahora en adelante yo voy a cumplirlo con lo que me dice tu palabra, porque yo quiero probar si lo que dice tu palabra puede ser verdad para mi vida. ¿Cuántos me lo entendieron? ¿Cuántos me entendieron eso? ¿Cuántos?
Porque yo quiero decirle, este es un día para romper toda clase de maldición financiera, porque aquí hay personas que lo único que hacen es trabajar duro, pero cuando se llega la hora de contar la recompensa, ni recompensa hay. No alcanza sino para medio comer, y les toca comer de cualquier cosa. Viven que se rajan, pero porque no pueden comer bien, porque la plata no alcanza sino para frijoles y para arroz. Y cuando de pronto se descuidan por ahí en algún lado, va un pedacito de carne. Y yo quiero decirle, la iglesia no puede vivir de esa manera. Los hijos de Dios no pueden vivir en esa escasez. Porque la palabra de Dios, por donde usted la abra, por donde usted trate de escuchar la palabra de Dios, ella no habla sino de grandeza, de prosperidad, de bendición, de poder, pero habla en esos términos para los que creen a la palabra. O sea, nosotros tenemos que vivir mejor que todo el mundo, porque somos los hijos del dueño del oro y la plata, según las sagradas escrituras. Somos el hijo del Señor de señores, del Rey de reyes, del que todo lo puede, del que todo lo sabe, del que tiene todo el poder para bendecir a los que en Él confían. O sea, yo creo que esa es una realidad. Ahora sí, para que nos vayamos, la palabra de Dios dice en el capítulo número 21 del libro de Josué, y me gustaría que lo abra, capítulo 21, verso 45 del libro de Josué. Las sagradas escrituras dicen que ninguna de las buenas promesas que Dios le ha dado a su pueblo han dejado de cumplirse. Todas las buenas palabras que Dios ha colocado en el corazón de sus hijos, todas se han cumplido. Y si se han cumplido en una época, se van a cumplir en esta época. Nosotros estamos viviendo en un mundo que no va para mejor, va para peor, pero más sin embargo, como nos pasó en el 2008, que mientras que la gente afuera perdía sus bienes, nosotros acá comprábamos bienes. Mientras que la gente allá estaba con carencia de cosas básicas, a nosotros nos sobraban las cosas básicas. Mientras que la gente allá devolvía sus carros por falta de plata, por falta de pagos, nosotros acá comprábamos carros nuevos, para que cuando la gente allá cerraba sus empresas, la gente de acá se volvía empresaria. Yo creo que nos toca darle gracias a Dios porque nos ha colocado sobre una palabra de bendición. Solamente hagamos lo que Dios dice y nosotros veremos la gloria de Dios y estaremos entre los que contaremos a las gentes. Dios se acordó de nosotros para bendecirnos. Amén. Coloquémonos en pie y démosle gracias al Dios Todopoderoso y digámosle: Señor, te damos gracias por esta palabra. Y digámosle: Señor, te pedimos que esta palabra halle cabida en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y que tu santa gloria se manifieste de una manera tan sobrenatural, Dios de los cielos, que yo pueda haber cumplido en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mis nietos, en todas mis generaciones, oh Dios de los cielos, yo pueda haber cumplida esta palabra, así como dicen las sagradas escrituras en el libro de Hebreos, cuando dice que Abraham, cuando llevó sus diezmos a Melquisedec, los dio y fue cubierta todas las generaciones, todos sus descendientes, hasta Leví. Entonces, si nosotros lo creemos, nosotros lo vamos a vivir. Que donde lleguen sus hijos sean lo mejor, porque tienen ¿por qué ser lo mejor? Que tienen lo mejor, que sean personas de éxito, de bendición, como consecuencia de lo que Dios hoy hace. Porque hoy aquí desata Dios una bendición financiera a favor de su casa, a favor de su vida. Y quiero decirles algo más para entregar este micrófono. Muchos de los que estamos en esta casa, que somos parte de esta casa, saben que es verdad lo que voy a decir. Muchos estamos viviendo por el acumulado de ofrendas de amor, por el acumulado de pactos, de diezmos, de ofrendas, de cualquiera como sea el nombre. Estamos viviendo por ese acumulado. Hoy
Todavía vivimos por esa inversión. La palabra de Dios en Filipenses lo dice claramente cuando dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipos: no necesito plata. Lo que quiero es que en el banco del cielo abunden fondos a favor de su vida y a favor de su familia. Que Dios los bendiga mucho, que Dios los guarde. Y pues ahí les dejo ese desafío. Esta iglesia es del Señor y Dios la tiene sobre los hombros de todos los que estamos acá.